Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos comenzando a grabar. Hoy es día martes, 1 de septiembre del año 2020. Es un gusto poder estar con ustedes como todos los martes, que tenemos estudio y donde tratamos de profundizar en algunas de las cosas que creemos que son una necesidad en el cuerpo de Cristo. Este es un espacio de interacción, no es una predicación, es un espacio de aprendizaje. Entonces vamos a dejar el chat abierto y por supuesto que si alguien tiene necesidad de preguntar, pues puede poner por aquí en las preguntas de nuestro chat para que podamos responder. Si en algún momento determinado, al final o durante la clase hay necesidad de preguntar, pueden levantar su manita electrónica. Su manita física a veces está más complicado porque yo estoy compartiendo y no alcanzo a ver todas las pantallitas, pero la intención entonces es que podamos interactuar. Entonces, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Señor, por la oportunidad de estar juntos en tu nombre, con tu pueblo, con tus hijos, aprender juntos, Señor. Nosotros no somos, Señor, los depositarios únicos de la verdad. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú has puesto eternidad en el corazón de cada uno de tus hijos, aún de los que religiosamente pensamos que no te conocerían. Señor, tú los conoces y ellos te conocen en el Espíritu, y cada uno va teniendo su propio caminar de revelación hacia ti. Por eso, Señor, yo te pido que nos des la inteligencia y el entendimiento espiritual para poder acercarnos a ti, Señor. Hacer a un lado todo prejuicio, hacer a un lado, Señor, toda religiosidad, y que con todo nuestro corazón, Señor, podamos encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera comenzar el día de hoy con un versículo que es un versículo muy conocido, ¿sí? Tan conocido que yo creo que es más, algunos de ustedes hasta se lo pueden saber de memoria. A ver, ¿alguien se sabe Hebreos 11:1? ¿Sí? ¿Alguien se lo sabe? ¿Sí? Que dice, después, ¿sí? La fe. ¿Nadie? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces cuando nosotros estamos pensando en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en esta noche yo quiero reflexionar un poquito de cómo las bendiciones mal concebidas, mal dimensionadas, mal ubicadas, se convierten en motivo de estorbo y entonces terminamos volviendo de ellas una maldición. La palabra bendición, el decir bien, el desear bien, el querer el bien para alguien, significa prosperidad, significa crecimiento, significa desarrollo. Pero ¿qué sucede cuando algo que debería de significar prosperidad, desarrollo, crecimiento, sin querer lo convertimos nosotros en una situación de detenernos, de no cuidarnos, de no seguir adelante? Y entonces hay un problema con algunas cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un montón de cosas para bien, pero en la manera en que nosotros las utilizamos, no se convierten en algo tan bueno. Ok, parece ser que estoy cantinfleando, van a decir. No, nada de eso. Por ejemplo, bueno, detrás de mí hay unas plantas, aunque ya saben que yo estoy en mi oficina en estas horas, pero estas plantas son parte del jardín de la casa. Igual que esas plantas, ¿cuántas cosas nos rodean que fueron dadas de parte de Dios? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los estupefacientes de origen natural son plantas? Claro, la marihuana es planta. Aquí en este país se está legislando ya desde hace tiempo y ya hay jurisprudencia para que entonces la gente pueda utilizar la marihuana con fines lúdicos, o sea, divertirse mientras la están fumando.
El asunto está de que tiene consecuencias. Y puede ser que yo no me atrevería a decir si la marihuana es buena o mala. Nunca he visto una marihuana perseguir a nadie con un garrote como para poder saber si la marihuana es mala y golpeadora. Pero lo que sí sé es que la gente que se la fuma, como es una sustancia psicoactiva, tiene un cambio en su comportamiento y ellos sí persiguen con un garrote a los que están a su alrededor. El alcohol es glucosa que se ha fermentado y se le ha hecho pasar por un proceso etílico. Y entonces, cuando nosotros pensamos en la glucosa, tantas cosas que tienen glucosa, muchas de las frutas tienen una cantidad fuerte de glucosa, hay tallos de algunas gramíneas, por ejemplo, la caña de azúcar, que tiene mucha glucosa, y si usted saca el jugo de esa fruta, el jugo de esa caña, lo pone en un recipiente, lo tapa para que la fermentación sea anaeróbica, en lugar de hacerse vinagre, se va a hacer vino, y si usted se lo toma, se va a poner una guarapeta. El asunto es, ¿la planta era mala o el uso, la manera en que la utilizamos, no nos está bendiciendo? Ok, abro espacio para comentarios. Díganme ustedes si hay alguna cosa que debiendo ser usada para bien, no la usamos adecuadamente. ¿Qué piensan ustedes? A ver, alguien que quiera opinar. Esta es una clase y como el Pablo ya anda de universitario todo el día, pues entonces ya traigo el rol de preguntarle a los alumnos en estas videoconferencias. Entonces lo ponemos allí para ver quiénes están poniendo atención. Bueno, yo diría que, pues refiriéndonos a la fe puede ser usada para bien cuando la ponemos en la persona correcta y es usada para mal cuando la ponemos en la persona incorrecta o en las cosas o para los motivos incorrectos también. Entonces, es correcta cuando la ponemos en Dios y cuando nuestra motivación es hacer la voluntad de Dios, y es incorrecta cuando la ponemos en otras cosas o cuando la queremos usar para nuestro propósito, ¿no? Cuando, para nuestras propias motivaciones y queremos usar la fe como un medio de conseguir nuestros propósitos egoístas y ya estamos manipulándola. Y entonces resulta que cuando nosotros pensamos en la fe, qué curioso, fíjense ustedes, que cuando hablamos de la fe, dice, voy a compartir mi pantalla para que entonces puedan verlo juntamente conmigo. Aquí anda mi pantalla perdida. Sí, muy bien, entonces vamos a ponerla por acá. Y ahora sí, ya con esto ya debe estar la pantalla. Voy a quitar aquí este chunche para que nos deje trabajar. Muy bien, y entonces, resulta que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué no dirá que es la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que está ahí enfrente, la seguridad de que lo que estoy percibiendo es la verdad? Hay un versículo, que es un versículo que a mí me inquieta bastante y espero que de alguna manera a ustedes los puede inquietar. También voy a aumentar el tamaño de la letra. Dice 2 Corintios capítulo 11, ¿sí? Verso 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nos dice que nuestros sentidos pueden ser de alguna manera, significa que nuestros sentidos no son del todo infalibles. Nuestros sentidos tienen la característica de que perciben la realidad, pero la perciben de una manera limitada.
¿Qué significa que lo perciben de una manera limitada? A mí cuando era maestro de física en la escuela secundaria del Cristóbal Colón, allí con los monjes maristas, una de las cosas que me gustaba mucho era meter en crisis a los muchachos. Yo creo que ya desde entonces pintaba mal como maestro yo, ¿sí? Porque me gustaba que se dieran cuenta de cómo la subjetividad en la que cada uno de nosotros nos ubicamos es peligrosa cuando pensamos que el mundo se adecúa a nuestra subjetividad. Ok, y van a decirme, a ver, ya empezó a sacar sus palabras raras este hombre, es martes y es día de estudio, entonces se vale todavía, ¿verdad? Y entonces tenemos dos palabras que tenemos que tomar en esta noche. La primera de ellas es la palabra objetivo. Objetivo viene de un objeto. Y el objeto no tiene voluntad por sí mismo. Entonces, el objeto no se esperaría que cambiara por sí mismo. El objeto es distante de mí. El objeto está fuera de mí. Es otra cosa, no soy yo. Entonces, tengo un segundo ser y este ser es este tablito que está aquí, al que yo voy a llamar un sujeto. Y como lo objetivo tiene que ver con un objeto, lo subjetivo tendría que ver con un sujeto. Entonces, la subjetividad es la forma en que nosotros como sujetos percibimos las cosas. ¿Vamos de acuerdo? ¿Podría decir conmigo, mi apreciación del mundo es subjetiva? ¿Sí? Mi apreciación del mundo es subjetiva. Y entonces, ¿cómo aprecio yo el mundo? Bueno, la primera cuestión es que aprecio el mundo, entiendo el mundo desde mis características como ser biológico, como ser vivo, que es lo que llamamos nuestros sentidos sensoriales. O sea, sé que aquí en mi cabeza tengo 4 de ellos contenidos y el quinto está por todo mi cuerpo. Y entonces, visto desde allí donde usted se encuentra conmigo, pues podríamos decir la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Ahí están mis 5 sentidos. Pero ahora tengo un asunto delicado con esto, y es que mi subjetividad en cuanto a estos sentidos a los que yo me estoy refiriendo es un conflicto porque mis sentidos tienen un sesgo, y el sesgo tiene que ver con mi manera de apreciar el mundo. Ok, usted me diría, es que los sentidos no me mienten, porque yo estoy bien seguro que ahorita estoy delante de la imagen de Pablo. ¿De veras está bien seguro? Porque yo podría estar enviando la imagen de alguien más o podría haber digitalizado la imagen de una persona muy similar a este Pablo que está aquí. Podría haber hecho, como ya lo hacemos en las redes sociales, un avatar para poder mostrar una imagen parecida. Y usted va a decir, ay, ahora sí que este tipo anda perdido, ¿sí? Bueno, se la pongo fácil, pues, para que vea. Si usted tuviera 3 cubetas, una cubeta con agua caliente, tan caliente como la pueda resistir sin quemarse. Después, una segunda cubeta con agua donde vais a echar hielos, esto es, va a estar tan fría como puedan estar fríos los hielos. Entonces, significa que los hielos, conforme se están desbaratando, el agua esa, que los hielos están a 0 grados, pues va a estar más o menos como a 2, 3 grados, dependiendo cuánto hielo le echó. Y entonces tengo por un lado una cubeta de 50 y tantos, 60 grados, no sé cuánto es lo que usted pueda soportar. Yo creo que 50 grados para nuestro ejemplo no nos quema ni aún en el ejemplo. Muy bien. Y del otro lado tiene el agua fría, ¿sí? Casi 0 grados. Y en medio vamos a poner un agua a temperatura ambiente. Este ejercicio yo lo hacía con mis muchachos en la secundaria para mostrarles la subjetividad. Y entonces, mano derecha al agua caliente, mano izquierda
al agua fría y contemos hasta 20, hasta 30, o sea, el tiempo suficiente para permitir que mi cuerpo se adecue a la temperatura de cada una de las dos cubetas. Por supuesto que yo voy a sentir la mano derecha caliente porque está en una cubeta de agua caliente y por supuesto que yo voy a sentir la mano izquierda fría porque está en una cubeta con agua fría. Hasta allí me van a decir, pues creo que no hay mucha discusión. Pero después de contar 20 o 30 ¿sí? segundos, ahora le pido que pueda meter ambas manos al mismo tiempo en la cubeta que estaba a temperatura ambiente. ¿Sabe qué va a suceder? Si no lo ha hecho, hágalo un día de estos, por favor. Y la mano que estaba en agua caliente, cuando usted la meta, va a sentir el agua no helada, pero sí la va a sentir fría, porque estaba en agua caliente. Y la mano que estaba en agua fría, cuando usted la meta, se va a sentir tibia, porque la mano estaba en agua fría y ahora cuando está en agua a temperatura ambiente, la va a sentir tibia. La cosa curiosa, y ahí es donde nuestra mente nos engaña, es que estamos viendo la cubeta, es la misma agua donde están nuestras dos manos metidas al mismo tiempo y una mano me dice que está fría y la otra mano me dice que está caliente. ¿Qué significa eso? Eso significa que mi percepción de las cosas es totalmente subjetiva. Ahora yo quisiera entonces pedirles que pensáramos algo más. ¿Qué es lo objetivo? Una mirada objetiva. Una mirada objetiva es cuando percibimos las cosas con algo que no soy yo. Y entonces, por ejemplo, en estos días del COVID-19, ¿sí? Usted llega a algún lugar y van a tomar un termómetro. Ahora los termómetros electrónicos se volvieron muy comunes. Y usted va a tomar un termómetro electrónico, ¿sí? Y se lo van a poner por ahí en la frente o le van a sonar una neurona por ahí en la sien, ¿sí? Y entonces le van a poner el termómetro y el termómetro va a decir 36.6, 37 o el termómetro va a decir 40. Y si está diciendo 40, quizá usted va a decir, es que yo no me siento caliente. Sí, pero el termómetro va a decir 40 porque no es como usted se siente, es como ese objeto llamado termómetro percibe la temperatura y el termómetro no es de ni la tercera T, ni de la cuarta T, ni de la quinta T, así que no tiene ideología política, no es ni chairo, no es tampoco de ¿cómo se le llama a los contrachairos? A ver, ¿no vieron el informe Fifi, ustedes? no es Es Fifi. que no es fifí, no es chairo, entonces no está ni a la derecha ni a la izquierda de ninguna ideología política, no está a favor ni... No, no, no. El termómetro simplemente es objetivo y dice 36.6 grados o dice 38, 39 o 40. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la subjetividad genera un sesgo para muchas personas. ¿Cuál es esa subjetividad? Nos engaña. ¿Podría decir conmigo, mis sentidos me engañan? A ver, dígalo desde allí. Voy a poner la pantalla de manera de poder ver a todos los que están conectados. Bueno, casi fue lo mismo, ¿verdad? Pero entonces podríamos decir, a ver, ¿mis sentidos me engañan? Digan, mis sentidos me engañan. ¿Por qué te engañan los sentidos? Porque te odian y están contra ti. No, porque nuestros sentidos perciben las cosas desde nuestra educación, desde nuestra formación, desde nuestra ignorancia o conocimiento. O sea, tus sentidos son tan exactos como tus sesgos ideológicos. Ah, qué caray. Entonces, yo veo una persona y yo digo que esa es una buena persona porque mi sesgo ideológico dice que esa persona se ajusta al modelo de persona que a mí me gusta, pero luego volteo y ahí hay una persona que su apariencia, su voz, su manera de ser se sale de lo que a mí me gusta. Y si a mí me gustan los morenos, voy a decir que está muy bien de color moreno,
pero si no me gustan los verdes, voy a decir que está muy mal por ser verde. Y va a decir usted, por supuesto, que si está verde está mal, pregúntale a una rana y va a decir al revés de lo que usted piensa. Va a decir los verdes están bien, ¿sí? Y probablemente los güeritos como yo, aunque tengan cuerpo como de rana, pero no damos el toque de rana, nos falta más verdor. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que nuestros sesgos terminan siendo causa de un problema, no solamente en las cuestiones naturales. El sesgo nos pone en conflictos espirituales. Ok, y entonces regreso a lo que decía hace un momento, ¿sí? Cuando comentaba en Segunda de Corintios, capítulo, a ver, volvamos otra vez a Segunda de Corintios, ¿sí? Y que decía entonces, porque temo que como la serpiente con su astucia. Entonces, hablar de astucia, hablar de astuto, es hablar de alguien que se aprovecha de la incapacidad, alguien que se aprovecha de la imposibilidad, alguien que se aprovecha de la limitación, alguien que se aprovecha de la ignorancia del otro. Entonces, astucia quiere decir que se aprovecha de que el otro no ve bien y le da gato por liebre, ¿sí? Se aprovecha de que el otro está medio borrachín y le da a Lea en lugar de a Raquel, ¿sí? O se aprovecha de que el otro no sabe y le vende un carro viejo chocado en lugar de un carro bueno, pero el otro se lo compra creyendo que lo que está haciendo es lo correcto. ¿Saben ustedes que la serpiente se aprovechó entonces de la limitación? Y aquí dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuál era la astucia de la serpiente? A ver, vayamos a ver cuál era la serpiente, la astucia de la serpiente. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no coman del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el huerto, Dios dijo, no coman de él ni le toquen para que no mueran, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Hasta allí pareciera que se va a librar, que la va a hacer. Mujer, no hagas caso, diría uno desde el público. ¿No se acuerdan de las películas de rancho cuando llegaban los gitanos al rancho? Sí, todo el mundo salía y se llevaba la silla y el garrote. Y a mí se me hacía bien curioso porque estaba saliendo desde el tipo que estaba engañando al otro, ¿sí? Y estaba la gente gritándole, no le hagas caso, te va a engañar. Y la gente estaba gritándole al de la película, ¿sí? Y me acuerdo era de las bromas del rancho, pero decían uno de esos señores que siempre estaba gritando, toda la semana había ido a ver la misma película y ya le decían, pero si ya sabes que lo va a engañar y te enojas, ¿por qué vas? Dice, pues es que a ver si ahora sí me oye, ¿sí? Y entonces, nosotros a veces así estamos, ¿sí? Estamos diciendo, ya ahora sí la va a librar, ahora sí no va a caer en la trampa, pero noten ustedes, hay una palabrita aquí que pasa desapercibida de repente. Y dice, y vio. A ver, pueden decir conmigo, y vio. ¿Cuál fue su referente? O sea, ¿en qué momento está la mujer considerando lo que ya sabía, lo que Dios le había dicho, pero en lugar de eso comienza a hacer algo, y es que empieza a tener como referente su vista, o podríamos decir sus oídos, o podríamos decir sus sentidos en cualquier forma,
Y entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y otra vez los sentidos, y codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? Y otra vez los sentidos, y tomó de su fruto y comió, y también lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema entonces, si hemos dicho que nuestros sentidos responden a nuestra subjetividad, escúchenme. Cuando su punto de vista se basa en la subjetividad, usted puede estar en un punto de riesgo. Lo voy a volver a decir. Cuando usted basa todo su criterio en un punto subjetivo, usted entra en un campo laborioso. Usted se pone en punto de riesgo. Yo sé, usted va a decir seguramente, es que eso suena muy religioso. Pues no, créame que ahora empezamos al revés, porque resulta que ese es uno de los criterios básicos de lo que llamaríamos la formación científica. Ahora es cierto, yo no soy un científico, un físico del CERN, ni tampoco soy un matemático de Princeton, ni tampoco soy un biólogo de este laboratorio Pasteur en París. No, bueno, pues soy un humilde matemático de rancho, ¿verdad? Pero una cosa es cierta, y es que no importa en qué parte del mundo usted esté, cualquier persona que se dedicara o que tuviera una formación científica diría lo mismo. O sea, una de las cosas que a uno le enseñan en la universidad, en la escuela, es a tratar de tener una visión lo más objetiva de las cosas y no tanto subjetiva, cuando la subjetividad tiene el sesgo, el error de nuestros puntos de vista y de nuestras limitaciones. Y entonces eso me mete en un problema, a ver, esta noche como que andamos en problemas. Porque entonces resulta que esa gente que es que los científicos que son ateos, parece ser que a la hora de la hora tienen más fe que los que se dicen creyentes que sí ven. Porque resulta, y vuelvo entonces a Hebreos capítulo 11, verso 1, que cuando dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el caso de la ciencia no se basa en lo que se ve. La ciencia se basa en la demostración objetiva, que muchas veces no es lo que se ve, pero es lo que va acorde y que da respuesta a cómo funcionan las cosas. Híjole, ahora parece que voy a terminar siendo abogado del otro, ¿verdad? Porque entonces ahora voy a decir, no, pues no seamos creyentes. No, lo que estoy diciendo es, seamos muy sabios en la manera en que concebimos lo que creemos. Porque lo que creemos no depende de lo que yo siento, sino de lo que se percibe desde fuera de mí. Y entonces, ¿qué es lo que se percibe fuera de mí? Porque lo que se percibe fuera de mí debería darme una pista, y lo dije desde la semana pasada, que la fe no tiene que ver con lo que se dice, la fe tiene que ver con quién me lo dice, porque la fe es el resultado de una relación de confianza, de una amistad profunda con Dios. La fe espiritual no es la letra, la fe espiritual se basa en la confianza de que aquel que me lo dijo, que es el Espíritu Santo, no me miente.
porque yo le conozco, porque tengo una relación con él, porque he aprendido a escuchar su voz, porque he entendido la forma en que se acerca y se refiere a mí. Y entonces, aunque mis ojos y mis sentidos me digan alguna cosa, yo estoy entendido en las cosas que Dios quiere. ¿Saben ustedes que cuando nosotros estamos pensando en estas cosas, deberíamos de poder pensar en 2 Corintios capítulo 5, versos 6, ¿sí? Y 7 sobre todo? Dice entonces la Escritura: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque ¿qué dice ahí? Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿cuál es el problema de entonces de andar por vista? Porque, bueno, si Dios me dio los ojos, pues Dios me los dio pues para que yo vaya caminando y no me caiga en un agujero, ¿sí? Porque si anduviera ciego, pues no tendría la seguridad de caminar. Dios me dio los ojos para poder ver el camino, Dios me dio los oídos para poder escuchar lo que hay ahí alrededor y poderme cuidar en caso de que hubiera algún problema. Dios me dio el gusto para saber qué es bueno y qué es malo, qué podría ser un veneno. Dios me dio los sentidos para orientarme. Y entonces, ¿por qué me están diciendo que no ande por vista? Resulta que hay muchas personas que no entienden lo peligroso que es que una persona sea una persona sensorial, porque una persona que es una persona sensorial, que se maneja sensorialmente, podría terminar siendo engañada, podría terminar perdiéndose, porque saben ustedes que es muy fácil engañar al ojo. De veras. Es muy fácil engañar al ojo. Por eso el que quiere engañar se disfraza para engañar. El que quiere seducir se disfraza para seducir. Porque los seres humanos, en nuestra naturaleza biológica, en nuestra forma natural de conducirnos, sin darnos cuenta, nos fijamos más en las apariencias que en las esencias. ¿Qué son las apariencias? Bueno, el apóstol Pablo, hablando en Corinto, a la iglesia de Corinto, dice: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en lo que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, dice el verso 13, y ahí es donde hay que fijar la atención, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Voy a señalar aquí la palabra disfrazarse y la voy a poner aquí en rojito para que sobresalga. Y voy a poner acá la palabra disfraza para que sobresalga. Y voy a poner en el verso 15 también la palabra disfrazan en rojito para que sobresalga. Y entonces vean ustedes, en 3 versículos, 3 veces la palabra disfrazarse. Y entonces dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros y también los que de esa misma manera, ¿sí?, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en qué significa disfrazarse,
¿Qué implica decir que una persona se disfrace? ¿Qué es disfrazarse? A ver, en el rancho decían que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y en el rancho decían que el hábito no hacía al monje, y en el rancho decían tantas cosas. Y entonces yo pregunto, ¿qué significa disfrazarse? ¿Sí? ¿Qué significará disfrazarse? A ver, como es clase, una vez más. Que mis sentidos me engañen. A ver, entonces nos dice por ahí Dulce, no, como les dije hace rato, no alcancé a ver en qué momento. No, eso es, entonces eso es de hace rato, ¿verdad, Dulce? Ahorita, entonces, ¿qué es disfrazarse? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Sí? ¿Qué es disfrazarse? Am, pues no sé, yo lo veo como una apariencia, como aparentar lo que no eres, dependiendo del lugar, te puedes poner diferentes disfraces, dependiendo en la situación o con las personas donde estés. Ujú. No sé si a eso se refiere. Ok. A ver, ¿quién más me dice a qué le suena disfrazarse? A tomar una identidad falsa. Ok. Entonces, tomar una identidad falsa, presentarse como lo que no se es. ¿Qué más nos dice disfrazarse? Hacerse pasar por quien no eres. Hacerse pasar por quien no eres, ¿sí? Eso se hizo no desde los cielos, doctor, ahorita con el eco que tiene tu micrófono. Así dije, ¡ay Dios! ¿Cuándo, señor? Ok. Y entonces fingir lo que no se es. Ahora, una cosa es importante, ¿sí? Ok, si lo buscáramos entender desde lo que está diciendo el apóstol Pablo en griego, el apóstol Pablo, una de las características que tiene es que, y con todo respeto al resto de los discípulos, entiéndase que no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, pero el apóstol Pablo fue el más instruido de los discípulos en el Nuevo Testamento. Y entonces el apóstol Pablo va a utilizar palabras bien raras, ¿sí? ¿Cómo que palabras bien raras? Sí, hay palabras que de repente nada más el apóstol Pablo se le ocurre. Bueno, pues tenemos que entender que el apóstol Pablo se había pasado su vida como estudioso, de hecho había sido discípulo de uno de los rabinos que pasa la historia como uno de los más grandes rabinos del pueblo de Israel en aquel tiempo, que es Gamaliel. Y entonces el apóstol Pablo es un maestro de la palabra, es alguien que es un erudito en el lenguaje. Y cuando uno lo está intentando leer en griego, de repente saca unas palabras raronas, ¿sí? Y dice uno, ¿y este de qué está hablando? Bueno, primero, la palabra disfrazarse es la palabra metagematizo, ok, metagematizo. Meta significa llevar a algo a su extremo, al final. Por eso en las carreras decimos que tienes que llegar a la meta. Ah, bueno, esa palabra meta viene directo del griego. Significa llegar a la parte final, a lo último. Y gematizo viene de esquema. Esquematizo, esquematizar, es crear una estructura. ¿Sí? Es crear el esquema, es ponerlo, articularlo, formarlo, darle entonces el modo, la forma de algo. ¿Se acuerdan ustedes del caballo de Troya, famoso caballo de Troya, que utilizaron como una trampa para que pareciera un regalo cuando en realidad, ¿sí?, era pues una escultura que llevaba adentro un puño de soldados? ¿Sí? Y entonces era una trampa. Pero se trataba de que se viera como un regalo, se trataba de que se viera como una ofrenda.
Se trataba de que se viera como algo inocente. Esa palabra, metaesquematizo, ¿sí?, es lo que nosotros utilizaríamos cuando dices alguien se está caracterizando. En una obra de teatro, alguien va a fingir que es una persona jorobada. ¿Y cómo fingiría que es un jorobado? Pues tendría que ponerse algo en la espalda, porque si la persona no es jorobado, pues tendría que ponerse algo en la espalda para que su espalda parezca que tiene una lesión en la columna. Pero no va a estar derecho, sino que tendría que inclinarse y torcer el cuello como lo torcería un jorobado. Y tendría que caminar entonces con dificultad, como seguramente caminaría un jorobado. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando usted lo ve, no solamente está disfrazado como jorobado, sino que camina, actúa, habla, se comporta como si verdaderamente fuera aquello que no es, pero está aparentando ser. ¿Va conmigo? Y entonces decíamos hace rato, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo se engaña astutamente a una persona? A ver, ¿alguien alguna vez engañó a alguien? ¿Cómo le engañas? ¿Le dices la verdad? Pues entonces no lo engañas. Le dices algo que parezca que es la verdad, pero en el fondo no lo es. Tratas de que todos sus sentidos le lleven a pensar, esta persona me está hablando como si fuera la verdad. Lo que yo veo me dice que es verdad, lo que yo oigo me dice que es verdad, lo que yo huelo me dice que es verdad, lo que yo pruebo, lo que yo toco, todo me hace pensar que es verdad. Y entonces, si todo mi ser me dice que es verdad, debería de ser verdad. Pues no. Que todo tu ser te diga que algo es verdad, no necesariamente significa que lo sea. Y la única forma de saberlo, ¿cuál sería? Ahí es donde la ciencia nos tendría que enseñar algo en esta noche. Y ahí es donde la ciencia diría, no lo estoy sintiendo yo, sino que busco algo fuera de mí que me haga saber que aquello es verdad. Fíjense ustedes, una persona con buena intención puede ser engañado. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Una persona con buena intención puede ser engañado. Bueno, van a decir que sí, pues claro, la respuesta parece retórica. Bueno, una persona espiritual puede ser engañado. Bueno, parece ser que la respuesta tendría que ser porque yo estoy preguntándolo otra vez, parece retórico. Y claro que cuando el pastor pregunta estas cosas, no voy a caer en la trampa, porque seguramente va a decir que sí. Bueno, ¿y qué tal alguien que es tan espiritual y que desde chiquito ha sido entrenado a escuchar la voz de Dios y que es alguien que cuando habla las cosas espirituales suceden y se sacuden y uno diría, ¿puede ser engañado? Ah, caray, no, pues está más difícil, pastor. No, no cualquiera. Ok, primera de Samuel capítulo 16 en el verso 7. Bueno, primera de Samuel capítulo 16. Primero se los muestro. Aquí tenemos un señor que se llama Samuel y que para más datos de algunos de ustedes, resulta que es profeta. Y entonces Samuel es profeta. Desde chiquito fue consagrado a Dios y ha pasado toda una vida escuchando y aprendiendo de la voz de Dios. Dios le dijo que fuera a la casa de un hombre en un ranchito que se llamaba Belén, con un hombre que se llamaba Isaí,
que tenía varios hijos y le dice que va a tomar de uno de sus hijos para convertirlo en rey. Recuerdan ustedes la historia, por supuesto. Y entonces, vamos a ir por el verso 7, ahí voy bajando, ya voy llegando. Resulta que él está buscando entre los hijos y se está dejando llevar por sus ojos. El profeta de Dios se está dejando llevar por los ojos. Y en el verso 7 Dios le dice a Samuel, no mires, porque temo que como la serpiente, decía 2 Corintios 11, verso 3, temo que con la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Podrían decir conmigo, Dios no se deja llevar por la vista. A ver otra vez. Dios no se deja llevar por la vista. No va a dejar, Dios no va a ver las cosas como la miramos usted y yo por los sentidos. Es que se ve bien. Mire, y no me lo tome a mal, y si esto está grabado, alguno después podría hasta hacerla de problema. Pero el hecho de que hable como mujer, se vista como mujer, parezca como mujer, huela como mujer, no significa a estas alturas que sea mujer. Probablemente signifique que es muy bueno para maquillarse, vestirse y hacer, pero no necesariamente implica que todo lo que usted ve es lo que es. Me ha tocado ver videos impresionantes de gente que se está maquillando. ¿Ustedes han visto alguno de esos? ¿Sí? Y que tú ves, ¿sí? A alguien impresionante que lo ves y todo el mundo dice, ¡wow! Sí, pero en el video te muestran cómo se va poniendo una capa, una base, una sombra, un brillo, y de repente alguien que tú pensarías que jamás se va a ver de una cierta manera con un maquillaje excelente, puede parecer ser otra cosa. Y Dios dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o podríamos decirlo, el ser humano mira con sus sentidos. Pero el hombre es engañado. Y dice que Jehová miraba el corazón. ¿Puedes decir conmigo? Dios mira el corazón. Y entonces tenemos un problema, porque cuando nosotros estamos pensando en la fe, nosotros estamos pensando que la fe tiene que ver con lo que nosotros vemos, pero escúchenme, Jesús nos muestra que la fe es una cosa diferente. Hay un versículo que siempre se me ha hecho incómodo, y se me ha hecho incómodo porque todo mundo quisiéramos saber que Dios confía ciegamente. Y la gente dice, no, es que Dios no confía ciegamente. Pues déjeme decirle, ¿sí?, que confiar ciegamente significaría confiar sin ver. O sea, confiar sin dejarse guiar por lo que se ve, sino ver más allá de lo que no se ve. Entonces Dios sí confía ciegamente. Ah, caray. Pues otra que me tumba el día de hoy, pastor, porque pues yo toda la vida había pensado que confiar ciegamente era malo, y resulta que Dios así es como confía, sin dejarse guiar, sin dejarse conducir ni engañar por la mirada. Dice Juan capítulo 2 en el verso 23 y 24, ¿sí? Juan capítulo 2, verso 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Note usted verso 24, horrible verso 24 para muchos, porque dice, pero Jesús no se fiaba. Ah, caray, Jesús no se fiaba de ellos
porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dicho de otra manera, caras vemos, corazones no sabemos. Acuérdense que Jesús era de rancho, entonces se sabía todos esos dichos seguramente y decía, yo no compro nomás costaleras sin saber lo que traen los costales, porque eso es lo que dice la gente de rancho. No lo compro por lo que se ve afuera, lo compro por lo que trae adentro y para probar lo que trae adentro yo tengo que ir más allá de la mirada. Yo me tengo que fijar en las cosas que nadie se fija. Ahora fíjese entonces, vienen 4 versículos de Hebreos, donde esos 4 versículos, cada uno de ellos tiene que ver con mirada. ¿Listos? ¿Listos con la mirada? Entonces dice Hebreos 11:1, ya lo habíamos comentado, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús no se fiaba de ellos por la mirada, él los conocía. ¿Sí? Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hace las cosas que se ven de lo que no se ven. Qué curioso que cuando Jesús habla de orar, dice que lo que sucede en lo secreto, Dios lo manifiesta en lo público. Lo que sucede donde no se ve, se observa cuando se ve. ¿Sabe usted que yo no tengo necesidad de preguntarle a alguien cuánto estudia la palabra? ¿Por qué? Porque se ve, no en lo que dice, sino en lo que vive. No se ve en sus costumbres religiosas, se ve en sus prácticas espirituales, humanitarias, de gentileza, de servicio, de bondad, de entrega a otros. Es bien fácil simular que somos algo, bien fácil. Usted saca 3, 4 versículos domingueros y hasta parece espiritual hasta que le pisan el callo. Y entonces en ese momento le salen los 3, 4 sapos y serpientes que ya se traía adentro. Esa es la verdadera espiritualidad, la que sale cuando no se ve, más allá de la apariencia. Y entonces, verso 7, 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cosas que no se veían. Por eso todo mundo decía, este está loco, porque ¿quién ha visto llover? Nadie ha visto llover. Imagínate, agua que va a caer del cielo. Este tipo no sabe que el agua sale de la tierra. ¿Cómo que va a llover? Y a ver aquí, en este cerro, ¿cuándo ha habido un mar? Y ve nomás el tamaño del barcote que está haciendo. Sí, pues ¿cuándo ha sido aquí? Arriba de una montaña, todavía la hubiera hecho a la costa, pues diría uno, pues algún día la va a aventar. Pero ¿dónde hizo Noé el arca? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Dónde hizo Noé en el arca? Para que pudiera estar cerca de los árboles de madera de gofer y poder tener todo un ejército, no lo hizo cerca del arca, lo hizo cerca de un bosque. Y lo más seguro, si yo hubiera sido Noé pensando en la cantidad de árboles, lo hubiera hecho en medio del bosque, para que entonces la madera me quedara lo más cerca. Y cuando la gente dice, ¿cómo vas a traer el mar hasta acá? No, yo no lo voy a traer, lo va a traer Dios. O sea, Dios me dijo, haz el arca, no me dijo, haz el canal de Panamá. Dios no me dijo, haz el mar muerto, no me dijo, haz la alberca olímpica, no. Dios me dijo, haz el arca. Pero estás loco, Noé. Eso que estás diciendo está muy raro. Y entonces Noé, dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca en que su casa, su familia se iba a salvar y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la fe nos pone en una situación media rara, porque todo mundo que piensa que tiene 3 dedos enfrente, porque puede irse con lo que ve, con lo que oye, con lo que siente,
en realidad va en la dirección incorrecta. Porque el asunto no es si estás viendo las circunstancias. Ah, caray. Entonces, ¿eso es lo que se ve con los ojos? Pues sí. ¿Qué se ve con los ojos? Las circunstancias. Eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que se siente con el tacto? Las circunstancias. ¿Qué es lo que se escucha? Las circunstancias. Hay un sofisma viejísimo, ¿sí? ¿Un árbol hace ruido cuando cae en un bosque si nadie lo escucha? ¿Qué dice usted? ¿Un árbol hace ruido en un bosque cuando cae y nadie lo escucha? Y uno diría, pues sí. El asunto está de que si nadie lo escucha, ¿cómo sabe usted que hizo ruido? Es que todos los árboles hacen ruido. Ok, déjeme entonces se lo cambio de manera, ¿sí? ¿La historia existe si nadie la escribe? Y entonces, ¿cuál es la historia que existe? La que alguien escribió, pero eso no significa que sea cierta. Puede ser completamente inventada para los fines de aquel que le conviene que se cuente aquello que usted quiere. La única manera de poder decir que esto sea cierto, independientemente del ser humano, es que alguien no humano lo escribiera. Y usted va a decir, ¿quién? ¿Las ranas o los changos? No, que lo escriba Dios. Ah, entonces si Dios lo escribe, ya no tiene que ver ni con lo que usted dice ni con lo que yo digo. Ahora va a tener que ver con lo que Dios ve. Y déjeme decirle, hay una historia que se está escribiendo y esa historia al final de todos los tiempos saldrá a la luz, la suya y la mía, para vergüenza de cada uno de nosotros o para gloria si usted lo está haciendo de esa manera. Y entonces por la fe, Abraham, de lo que no se veía. Por eso en Hebreos capítulo 11, en el verso 26, nos da una clave que es importantísima para entender este asunto de la mirada. Porque dice que Moisés, ¿sí? Desde el verso 25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, ¿en dónde tenía puesta la mirada? ¿En Faraón? ¿Tenía puesta la mirada en la riqueza, en el poderío, en las circunstancias? No, tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué significa tener la mirada puesta en el galardón? Pues Hebreos capítulo 11, ¿sí? Capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en la circunstancia, ¿no? Puestos los ojos en las personas que están a tu lado, no. Puestos los ojos en el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit para saber si le van a pagar el aguinaldo, no. ¿Puestos los ojos en quién? En el gobernador del estado para que haga las políticas públicas que no tampoco. En el presidente de la República que hoy rindió informe de la no tampoco. Bueno, pues en Donald Trump, pues que está por reelegirse, tampoco. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y usted va a decir, ay, pues qué fácil, pues si Él es Cristo, Él es Dios. Sí, pero fíjese cómo sigue el versículo, el cual por el gozo puesto delante de él, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo que por el gozo puesto delante de él? ¿Qué estaba viendo Jesús? Estaba tan contento. Pues lo que estaba delante, pues era el Gólgota cuando iba cargando la cruz. Ah, ¿de veras eso estaba tan contento por eso? Había una cruz y en ella lo iban a crucificar. No dice que por haber visto la cruz, él agarró la cruz felizmente. No, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Que le lleva entonces
a poder hacer cualquier cosa, poder sobrevivir una situación adversa, poder ver las cosas que aparentemente son imposibles que una persona pudiera hacer. ¿En dónde está puesta la mirada de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está viendo? ¿Cuál es la forma en que Jesús enfrenta las circunstancias como para poder decir, bueno, ¿qué es este hombre que aún los cielos y la tierra y el mar y los demonios le obedecen? ¿En qué está viendo Jesús? Porque ya vimos en Juan 2:24 que él no está viendo a la gente, ya los conoce y no se fía de ellos, ya sabe lo que hay en el corazón de las personas. Híjole, cuando yo pienso que cuando dice que no se fiaba en la gente, pues yo soy bien gente, no sé si el Señor de repente a mí me conozca también o no. ¿Sí? Y entonces en Juan capítulo 4, verso 34. Aquí vamos a tener entonces, en Juan capítulo 4, verso 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabe usted que este asunto de la voluntad de Dios para el Señor era tan importante? Jesús no estaba viendo las circunstancias, escúchenme por favor, ¿sí? De repente el pueblo de Dios está inquieto. Es que no siento la presencia de Dios. Usted que es tan sensorial, déjeme decirle que Dios puede hacer que usted lo sienta o que no lo sienta, y eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque la gente que se deja guiar por lo que siente puede terminar engañada, porque sensorialmente dice, es que Dios estaba allí porque gente sanó. Déjeme decirle que hubo un día en donde Jesús estaba en su pueblo y nadie sanó. Y puede haber gente con señales engañosas. Y alguien diría, es de Dios porque sanaron. Pues créame que el poder de las tinieblas, embrujos, hechiceros, chamanes y demás, matan de una manera incomprensible y andan zombies de una manera incomprensible. Las señales son de cuidado, porque las señales son cuestiones exteriores. Entonces tenemos que tener cuidado de en qué ponemos nuestra mirada. Poderes milagrosos. Ahora, ¿yo creo en milagros? Claro que sí, yo creo en milagros. Y yo anhelo ver un mover de Dios, y yo anhelo, sí, señales milagrosas, sí. Pero el problema con las cosas milagrosas es que ¿cuántas de esas cosas milagrosas tienen que ver con la voluntad de Dios? ¿Sí? Y entonces hay cosas que aparentemente son de Dios, y si no tenemos cuidado, nuestra mirada se va por el lado equivocado. Entonces Jesús nos pone la muestra con eso. Y Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuántos de ustedes oran para saber cuál es la voluntad de Dios? No lo que yo quisiera, escúcheme, ¿sí? Yo sé que cuando voy a decir algo que es bien cruel y es bien duro, y seguramente cuando lo diga se va a oír horrible. Yo he tenido a mis hijas enfermas, a punto de morir. He tenido a mi esposa enferma, a punto de morir. Yo mismo he estado a punto de morir. Y el asunto no es si yo quiero orar para que se sane o no se sane, viva o no viva. El asunto es orar para saber cuál es la voluntad del Padre. Ahora, cuando estoy diciendo esto,
Seguramente usted está diciendo, pues mira, qué fácil. Pues claro, es fácil orar para que la voluntad se haga en el otro. Porque siempre es más fácil, ¿sí? Cuando el que se muere es el otro, ¿sí? Siempre es más fácil cuando al que le duele es el otro. Siempre es más fácil cuando el otro es el que llora y el que sufre. Bueno, pero déjeme decirle que Jesús una vez más nos da el ejemplo. Porque Jesús, cuando está en el monte de Getsemaní, él dice, Padre, si quieres, y siempre nos pone el ejemplo Jesús. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si usted me diera a escoger una de las dos cosas, ¿cuál de las dos quisiera sentir diario? Y si una de ellas fuera, quisiera sentir la presencia de Dios diario, y la otra fuera sentir la convicción de la voluntad de Dios diario, ¿sabe cuál escogería yo? Yo escogería la convicción de saber cuál es la voluntad de Dios, aunque no lo sintiera. Hay una enfermedad, un padecimiento, no sé si decir enfermedad, pero sí padecimiento suena más congruente, que se llama lexitimia, que es la incapacidad de poder sentir. Y dice uno, debe ser horrible que una persona no sienta. Y yo he pensado en algún momento si hubiera una situación extrema donde no pudiera sentir nada, pero pudiera tener la convicción profunda, sin ninguna inquietud ni duda, sin ninguna sombra de equivocación de lo que Dios quiere. Y créame que yo digo, sería increíble. No estoy diciendo que no quiero sentir, lo que estoy diciendo es cuando una persona tiene la convicción profunda de lo que Dios quiere, entonces lo que sucede alrededor se convierte en algo en segundo término. Por eso cuando estamos hablando de estas cosas y estamos diciendo, termino en donde empecé, 2 Corintios, capítulo 2, en el verso 11. La serpiente con su astucia, con su capacidad, con su entendimiento de cómo los seres humanos somos guiados y sesgados por lo que vemos, oímos, sentimos, engañó a Eva. Y por eso dice el apóstol Pablo, y él estaba preocupado de que sus sentidos, su manera de percibir las cosas, fueran de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si dejamos de estar siendo movidos sensorialmente para estacionar nuestro corazón en la convicción de lo que Dios quiere. Entonces yo podría preguntar cosas como esta. ¿Alguno de ustedes sabe si Dios quiere dañarlo? ¿Alguno de ustedes sabe si Dios quiere acabar con ustedes? ¿Alguno de ustedes podría estar bien seguro de que Dios tiene un propósito terrible y tremendo contra ustedes? ¿Saben cuál es el problema? Que las circunstancias nos dicen que sí. Sin embargo, y aquí es donde ando terminando. Jeremías 29:11 dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Mis sentidos me dicen que este país está en problemas.
Mis sentidos me dicen que el país vecino también tiene problemas. Mis sentidos me dicen que el mundo está en problemas. Mis sentidos me dicen que la situación es complicada. Mis sentidos me dicen un montón de cosas que todos los días no me dejan dormir, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Y el primero en predicarse en esta noche es el Pablo Cancino. Para el Pablo Cancino, decirle, Pablo Cancino, deja de ser subjetivo. Pablo Cancino, deja de estar viendo la circunstancia. Y si vas a entender una cosa, entiende Jeremías 29:11. Dios tiene pensamientos de paz para ti, no de mal. Dios quiere darte bendición. No uses tu loca cabecita, no uses tu intelecto, no uses tus sentidos para vivir estresado y angustiado de lo que no entiendes y de lo que no sabes. Yo no sé si ser disléxico sea bueno o ser malo. Espero que no sea tan malo porque pues resulta que yo soy disléxico. Por eso tengo que leer las cosas varias veces. Los que no son disléxicos, capaz que las leen una sola vez. Y como yo las leo un montón de veces para comprobar que lo que dice es lo que se supone que debe decir, pues mire, sé un montón de cosas, porque las que entiendo las descubrí a la segunda o tercera leída. ¿Sí? Tengo que poner mucha atención a lo que estoy viendo. ¿Sí? El Cayo es bien disléxico también. Creo que más que yo. ¿Sí? ¿Y cuál es el asunto? Pues el asunto es que es bien creativo. ¿Por qué? Porque se ha tenido que dar mañas para sobrevivir en un mundo que se le mueve cada rato. ¿Cuál es el asunto? El asunto está de que yo tengo una mente muy divergente. Hay gente que tiene una mente convergente y rápido llega algo. No, yo estoy pensando en 100 cosas al mismo tiempo. Quizá mi mente esté medio rara. Sí, pero gracias a que tengo una mente rara puedo ver cosas raras que nadie ve. Y alguien diría, ¿esa es una maldición? No, es una bendición. Dios me hizo así. La maldición no es si soy diferente. La maldición no es si mi cerebro funciona diferente. La maldición es que yo no entendiera que Dios me hizo de una cierta manera para ver las cosas de una cierta manera y que eso me ha permitido ver lo que otros no ven, entender lo que otros no entienden, esforzarme como quizá si no lo tuviera, no me hubiera esforzado. He tenido dolores de cabeza toda la vida, se los he dicho. Y en lugar de hacer menos, hago más. ¿Por qué? Por si mañana me duele la cabeza y no puedo, ¿verdad, Mili? Entonces mejor estudio de una vez, ¿sí? Porque mañana no voy a poder. Y entonces resulta que la que tenía el tumor en la cabeza y no tenía que pensar, pues resulta que es la que está ya terminando el doctorado. Y los que tienen la cabeza entera, ¿sí? No pasan del corredor y dice uno, bueno, pues entonces qué bueno, gracias Dios, ¿sí? Por el aguijón para poder caminar con más ganas. Entonces dice uno, ver las cosas a la manera de Dios. ¿En quién está mi confianza? En Él. Y si mis sentidos dicen lo contrario, yo ya entendí. El sesgo lo tengo yo, la subjetividad mía es la que estorba, Dios tiene la razón. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Qué me dicen ustedes? Y esto es la fe. ¿Sí? Entonces, la fe es ser objetivos. Objetivo significa que está fuera de mí, de mi subjetividad. Yo le creo a Dios. Eso es ser bien objetivo. ¿Sí? La Biblia lo dice, yo se lo creo. Eso es ser bien objetivo. No tiene que ver con mis estados de ánimo. Eso es ser bien objetivo. No tiene que ver con que si hoy está soleado o nublado, si es verano o es invierno, ¿sí? Dios lo dice y sigue siendo lo mismo. Yo se lo creo. Ok. Opinen porque si no vuelvo a predicar. Ya agarré vieda otra vez. Ok. ¿Qué dicen ustedes? Yo, Pam. Viene Alma. Creo que fue el domingo o sábado, no recuerdo. Pero uno de estos días tuve un día complicado. Donde como toda mi estructura, todo lo que yo había ya logrado en mí, o sea, lo que Dios ve en mí,
ya me lo había creído, o, ¿cómo se puede decir? De esos días malos que te sientes la peor persona del mundo y vuelves a empezar, ¿no? Entonces, bueno, me tumbé el burro y dije, tengo que ser objetiva. Ahorita le pongo el nombre a la palabra, ¿no? O sea, no puedo, estar creyendo lo que no es, pues, porque si yo me agarro pensando y me voy y no iba a salir, pues, tuve una caída porque tuve un conflicto por alguna situación que me hizo moverme, pues, de mi roca o de lo que yo ya estaba parada, a tal grado que yo me sentí que mis cimientos no estaban en roca, ¿no? Me sentí como la paja. Entonces, bueno, el caso es que el ser objetiva y el que si Dios dice que eso es y por fe, o sea, de que yo tengo que creer que no soy todo lo que yo estoy pensando, pues tengo que creerlo nada más por fe, porque Él dice, porque Él tiene pensamientos hermosos de mí, perfectos, y Él conoce para dónde voy y lo que soy y todo. Entonces no puedo confiar en mí, pues, en lo que mi mente dice. O sea, tengo que confiar en lo que Dios cree de mí. Entonces, bueno, no sé, ya me hice bolas, pero estoy saliendo de esa crisis. He tenido una semana complicada, la pasada y esta. Esas son buenas. Mira, complicado sería que Dios dejara su trono. Eso sí sería bien complicado. Y no nada más lo hubieras sufrido tú, lo hubiéramos sufrido toda la humanidad, ¿sí? Pero esas semanas en donde te das cuenta que el bruto eres tú, esas son buenas, ¿sí? Porque eso te da esperanza en el que debes de confiar, ¿sí? Exacto. Entonces, maldita la hora en que piensa que uno es infalible, porque ese ya te equivocaste. Entonces uno debe de ver las cosas y desde ahí decir, bueno, pues estaba creyendo una mentira. Yo pensé que ya había crecido, apachurraron la pasta de dientes y pues resulta que no, todavía tiene pasta de dientes adentro, ¿verdad? Sí. Y Entonces, pues pues, ahí voy. tenemos que verlo así en santa paz, en Uh-huh. santa paz. Sí, sin victimizarme, porque luego me hago la víctima de repente. La víctima, ¿sí? Entonces, pues sin victimizarse. Ok, Sí, ¿alguien? soy muy chillona. Muy bien, ¿alguien más? Ese joven de las orejitas, ¿no? Ahorita Chisco está en el proceso. Ok. ¿Alguien más que quiera sugerir? Ok, si no es así, entonces yo quisiera que oráramos. Sí. Yo nada Y más yo, quiero decir algo, muy además, ándele pues, Magdalena. así rapidito nada más. Pues como nuestros sentidos, juntamente con nuestras emociones, juntamente con nuestro corazón engañoso y perverso, nos hacen tan susceptibles a ser confundidos por nuestras circunstancias, por los estándares cambiantes todo el tiempo que el mundo está sacando continuamente, por lo que nos dicen las voces que hay a nuestro alrededor, por nuestras heridas, etcétera, etcétera. Eh, Todo eso nos hace tan susceptibles a ser confundidos, a ser engañados, aun cuando se tenga una buena voluntad, ser engañados, como lo dice el versículo que mencionaste al principio, 2 Corintios. 3:11. Por eso Dios siempre, que es inmutable, que es la verdad, que es el creador del universo y las leyes que lo rigen, que escribió el principio y el fin de los tiempos,
que es en quien tenemos que poner nuestra fe, pues necesitamos conocerlo a Él. Entonces, ese es el antídoto para nuestra confusión, para nuestra debilidad debido a nuestros sentidos, es tener el conocimiento en el Dios inmutable, en el Dios que tiene toda la verdad, y por eso es importante estar leyendo su palabra todo el tiempo y estar aplicándola también en nuestra vida. Yo creo que ese es el único antídoto que podemos tener para evitar esa confusión. Así es. Por eso lo que hemos dicho, lo decíamos desde la semana pasada, lo que nos puede librar no es lo que escuchamos, es de quién lo escuchamos. Es la relación con la persona. La relación con Dios nos lleva a saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Yo sé que eso suena retórico, sí, pero eso es como el hebreo. Si ustedes han leído hebreo o han querido aprender hebreo, el hebreo es un idioma para gente de fe, literalmente. Porque si tú lees el hebreo sin los símbolos masoréticos, sin las vocales, tú lo que estás leyendo son consonantes, y para poder leer lo que dice necesitas saber lo que dice. Y dice uno, ¿y cómo puedo leer lo que no sé qué dice? No, pues tú necesitas saber lo que dice. Por eso ellos se memorizaban la Torá para poder leer la Torá. Entonces, en realidad el hebreo es un idioma mnemotécnico, te recuerda lo que ya sabes. Y es bien curioso cuando tú lo piensas así. Así es la Biblia, ¿sí? Y así es la relación con Cristo. Te recuerda lo que tú ya sabes. Sé que al decirlo así suena horrible para alguien que está empezando a buscarlo, pero lo cierto es que hay cosas que solamente las vas a saber por la relación íntima, personal, profunda que tienes con Dios. Eso va a depender de esa búsqueda de Dios. Y ahí se combina, ¿no?, la confirmación del Espíritu Santo con la palabra. Así es. Y por eso dice Jesús, y Él le recordará todas las cosas, ¿sí? Entonces, Él es el que nos va a decir, efectivamente, ahí está la respuesta de todo lo que estamos diciendo. Pues así las cosas. Entonces, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieran comentar, que quieran decir para culminar? Brenda, a ver. O nada más es el like, todo bien. Todo bien, hermano. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Pues ahora sí que cuando la palabra te llega, te convicta, ahora sí que estás de acuerdo en lo que se ha expresado, está bien. Ahora sí que te quedas sin comentarios y dices, estoy de acuerdo, ¿verdad? Muy buena, como de costumbre la palabra esta noche. No sé qué le haya parecido, si sigue por ahí mi amiga Rosita conectada, pero en lo particular me agradó y efectivamente sí, aprender a vivir bajo lo que Dios dice, que yo sé que a todos nos cuesta mucho trabajo esa parte, y sobre todo, bueno, yo soy sanguínea, soy muy emocional y de acuerdo a cómo andan mis emociones, pero sabemos que nuestro Dios es fiel y es mejor saber lo que Él dice que lo que nosotros decimos, porque nosotros en ocasiones somos crueles hasta con nosotros mismos, pues, ¿va? Pero mejor basarnos en lo que Él dice de nosotros, ¿va? Pero muy de acuerdo, muy buena la palabra como de costumbre y pues todo bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok, Gracias, saludos entonces, para todos. bendiciones. Yo quiero orar por la
de Chisco por María Fernanda. Pero yo quiero orar porque Dios nos revele la voluntad, ¿sí? Y no estoy diciendo que en este momento vamos a tener la convicción de, sino porque en nuestros corazones se afirme la voluntad de que es Dios y solamente Dios el que tiene las respuestas que nuestros sentidos no alcanzamos a ver. Yo sé que al decirlo es horrible porque pensamos que es una tragedia, ¿no? Lo cierto es que todos los seres humanos morimos. Unos morimos antes, otros morimos después, unos morimos sin darnos cuenta, otros dándonos cuenta. Unos mueren en la casi inocencia y otros mueren después de una vida de barbaridades, ¿sí? Seguramente no debe haber una muerte mejor que otra, pero sí hay muertes con menos conciencia y con menos condenación y con menos dolor, ¿sí? Y cuando entendemos toda la carga que tiene alguien que ha vivido, y entre más vivimos y más errores cometemos, más complicado es. Entonces es cuando uno valora la muerte inocente, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que ella vaya a morir, lo que yo estoy diciendo es que quien menos preocupada puede estar de lo que ha sucedido en su vida seguramente puede ser ella, y más bien los que nos preocupan son los demás. Entonces yo quisiera orar por ellos, ¿sí? Y si alguien más quiere orar, Chisco, adelante. Mili, ¿me ayudas? Hace rato estábamos preguntando por actualizaciones y me dice Chisco que tiene la niña fallo ya en el corazón, que ya le hablaron a sus papás para que pudieran entrar a despedirse y pues ya hacer el proceso de desconexión de la nena. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la vida, Señor, por la vida en cualquiera de los momentos, por la vida en cualquiera de las formas, por la vida, Señor, en lo que la vida significa, lo que la vida representa, Señor. Quiero darte gracias, Señor, por el regalo que diste a su familia en la persona, Señor, de esta pequeñita. María Fernanda, Señor, se convirtió en motivo de oración, de búsqueda de muchos, se convirtió, Señor, en motivo de preguntas, de dudas, de inquietudes, de un deseo de ayudar. Señor, yo pienso en ella como padre, y como padre se me parte el corazón, Señor, porque si mi propia hija estuviera en la condición que pasó ella, seguramente mi corazón humanamente estaría lastimado y destrozado, Señor, como deben de estarlo quienes la aman. El simple hecho de pensarlo, Señor, tú sabes que me duele en mi corazón, y tú sabes, Señor, que me conmociona. Y tú sabes, Señor, que lo que estoy predicando tiene que ver cómo me sentía hace rato, Señor. Mis emociones me dicen que es una tragedia, pero mi fe me dice que ella va a tu presencia, que siendo pequeña y siendo inocente, en muchos sentidos, Señor, ella
se libró de cosas que muchos en la vida adulta hubiéramos preferido no conocerlas y no verlas. Señor, yo sé que es una forma terrible de decirlo, pero ella está mejor en tu presencia, Señor. Me preocupa mucho, Señor, me duele mucho por su familia, porque uno la ve pequeña, hermosa, uno la ve, Señor, simpática, uno la ve, Señor, amorosa. Y uno ve el hueco tremendo que va a dejar en el corazón de sus padres, de su familia. Pero, Señor, ese hueco solamente lo puedes llenar tú. Yo en esta noche, Señor, te pido que en tu misericordia, Padre, tú tomes el corazón de su familia. Señor, si los médicos están diciendo que lo que humanamente ellos podían hacer ya ha llegado a su límite. Y, Señor, si tu voluntad en este momento es que ella esté contigo, entonces, Señor, ayúdanos a entender tu voluntad. Y entender tu voluntad no es entender que ella se va a morir, Señor. Eso ya lo entendimos hace rato que nos lo dijeron. Lo que queremos entender es que eso es mejor y que eso es una bendición y que eso significa, Padre, que ella está en tu presencia y que eso significa que tú vas a ser, Señor, en su familia y en cada uno de los que nos quedemos, una obra que nos permita seguir adelante y con esperanza, Señor. Eso es lo que yo te estoy pidiendo, Señor. Como Jesús en el huerto de Getsemaní, diciéndote, Señor, si fuera posible, preferiríamos que pasaran este tipo de copas, este tipo de cáliz, este tipo de procesos, porque son dolorosos, son terribles en nuestros corazones y nuestras emociones se parten, Cristo, y nos sentimos atravesados por el dolor. Pero la oración termina diciendo, pero que se haga tu voluntad, Señor, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque eso hay días en que parece que no sé lo que significa, Señor, pero debe significar que la eternidad contigo es mejor que esta temporalidad. Debe significar, Señor, que allá no hay dolor ni enfermedad, debe significar que allá hay esperanza eterna, que allá no hay frustración, que allá no hay vacíos, que allá no hay todas estas cosas, Señor. Que ahí es estar en tu presencia y en gozo. Mi oración, Señor, para ellas, para ellos, es que tú estés ahí, Señor, y que el hueco lo llenes tú lo más pronto posible y que ellos puedan darse cuenta, Señor, de que eres tú y nadie más que tú, el único que tiene la respuesta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Cristo. Pues Dios les bendiga. Sí. Esta noche terminemos entonces de esta manera. Yo sé que al decir todo lo que dije anteriormente pareciera que esto no tiene sentido, pero el sentido de lo que dije es por esto, porque esto era lo que había que decir al final. ¿Sí? No permitan que sus emociones les jueguen la mala pasada de creer que esto es una tragedia. No. Ella está en el lugar donde todos nosotros anhelamos estar, que es en su presencia. Este mundo es temporal, esta vida es temporal y la plenitud está en Él, aunque nuestros sentidos digan lo contrario. Y si usted duda de mí, pregúntele a Dios y eso tendrá una opinión bastante objetiva, porque eso es lo que dice su palabra. Dios les bendiga a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes y les animo a que descansen en la presencia de Dios. Amén. Wow.